¿Te duele el hígado? Cuidado. Cuando el hígado funciona mal, el resto de los órganos del cuerpo no pueden realizar adecuadamente sus funciones y la salud se empieza a ir para abajo. Hola, soy el doctor Mendoza y en este video hablaremos de cómo desintoxicar el hígado y mantenerlo en buen estado de forma natural. Aquí vamos. El hígado se halla en la parte superior derecha del abdomen y realiza más de 500 funciones vitales, entre las que sobresalen almacenar vitaminas, minerales, hierro y azúcares, secretar bilis, necesaria para la digestión, procesar los alimentos para obtener nutrientes y energía, sintetizar proteínas que ayudan a combatir las infecciones, regular la coagulación de la sangre y limpiar el cuerpo de sustancias tóxicas. Algunas de las enfermedades más frecuentes del hígado son hepatitis viral, cirrosis alcohólica, trastornos hepáticos por consumo de drogas, fármacos, venenos o toxinas, hígado graso no alcohólico y absceso hepático amebiano. Los signos y síntomas que podrían aparecer en el cuerpo para gritarte que algo anda mal en el hígado son dolor o molestias inusuales en la parte superior derecha del abdomen, ictericia, que consiste en coloración amarillenta de la piel y los ojos, vasos sanguíneos anormales en la piel, conocidos como arañas vasculares, comezón, palmas rojas, inflamación y dolor abdominal, hinchazón de piernas y tobillos, orina de color oscuro, heces de color pálido, cansancio crónico, pérdida de apetito, náusea o vómito y tendencia a formar moretones con facilidad. En presencia de algunos de estos síntomas, los estudios de imagen, como la ecografía y la tomografía computarizada, y de sangre, como las pruebas de funcionamiento hepático, permiten comprobar si hay daño en el hígado. El curso de la enfermedad del hígado varía según su causa, y si no se trata, puede avanzar y terminar en insuficiencia hepática, una alteración potencialmente mortal. Por fortuna, la mayoría de las enfermedades del hígado, sobre todo en su fase inicial, se pueden tratar con remedios caseros y modificaciones en el estilo de vida. Uno de los remedios caseros naturales más sencillos y eficaces son las uvas pasas, llamadas también pasas de uva o pasitas. Estas tienen características que ayudan al hígado a realizar sus funciones y, además, contribuyen a que la digestión sea menos pesada, absorber mejor los nutrientes de los alimentos y favorecer la limpieza y detoxificación del cuerpo. Las uvas pasas también sirven para limpiar el hígado graso y, debido a que poseen antioxidantes como los bioflavonoides, confieren protección contra los radicales libres, con lo que ayudan a retrasar el envejecimiento de las células. Las propiedades medicinales de estas frutas desecadas se aprovechan al máximo si se consumen como agua de pasas. Para preparar esta receta se necesitan 100 gramos de uvas pasas y una taza de agua de 300 mililitros. Su preparación consiste en calentar el agua y cuando empiece a hervir se le colocan las pasitas previamente lavadas y la fórmula se deja en ebullición durante 10 a 15 minutos. Después se apaga el fuego y se deja reposar toda la noche. A la mañana siguiente se cuela y listo. Se recomienda tomar una taza de esta infusión durante 3 días consecutivos, una vez por mes. Se puede beber a la temperatura preferida.
Pero, asómbrate, además de este excelente remedio, existen otros igualmente eficaces, como se describe a continuación. Cardo mariano. El cardo mariano ayuda a reducir la resistencia a la insulina, la inflamación y el daño hepático. La silimarina es uno de los principios activos más sobresalientes de esta planta, pero como no es soluble en agua, se toma por vía oral en forma de cápsulas o comprimidos en dosis promedio de 400 miligramos por día. Ácidos grasos omega 3. Estos ácidos también son de utilidad en la enfermedad hepática. Se encuentran principalmente en aceites vegetales como el de linaza, soja y canola, así como en el pescado y otros mariscos. Las dosis de ácidos grasos omega 3 son de 2 a 4 gramos por día, que se pueden obtener si se consume pescado varias veces por semana. Infusión de boldo. Para preparar esta fórmula, que es un excelente remedio para tratar el hígado graso y la inflamación hepática, se requieren 2 gramos de hojas secas de boldo y una taza de agua de 250 mililitros. Las hojas de la planta se colocan en el agua hirviendo. Luego la preparación se deja reposar durante algunos minutos y listo. Se debe tomar inmediatamente después de ser preparada. Se recomienda tomar una taza 3 veces por día. Y, finalmente, infusión de alcachofa. La infusión de esta planta es también un magnífico remedio natural que ayuda a desintoxicar el hígado. Los ingredientes requeridos para prepararla son 30 a 40 gramos de hojas secas de alcachofa y 1 litro de agua. Las hojas de alcachofa se colocan en el agua hirviendo y la preparación se deja hervir unos 5 minutos. Después se cuela, se deja enfriar y eso es todo. Se recomienda beber una taza 3 veces por día antes de los alimentos. Ahora bien, la prevención de las enfermedades hepáticas es fundamental, para lo cual se recomienda el siguiente estilo de vida. No consumir bebidas alcohólicas. Tomar los medicamentos con prudencia, únicamente cuando se requieran y en las dosis adecuadas. Evitar el contacto con la sangre u otros líquidos corporales de otras personas por el riesgo de contagio de hepatitis y hablar con el médico sobre la conveniencia de vacunarse contra esta enfermedad. Mantener un peso saludable para evitar la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, deberá reducir el número de calorías que consume diariamente. Una pérdida de 10 a 15% del peso corporal es deseable. Para ello, además de la reducción calórica, se recomienda hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico. Por ejemplo, caminar, trotar o practicar bicicleta estática al menos cada 2 o 3 días. Llevar una dieta rica en frutas y verduras y limitar los alimentos con alto contenido de grasa. Tomar suplementos vitamínicos, en especial vitaminas del complejo B. Reducir el consumo de sal, ya que puede empeorar la acumulación de líquidos en el cuerpo y la inflamación del hígado. Y tener un buen control de la diabetes, el colesterol y los triglicéridos en su caso. No está por demás reiterar que, si no se atienden, con el tiempo las afecciones que dañan al hígado pueden provocar insuficiencia hepática, que es una enfermedad potencialmente letal. Además, los trastornos hepáticos graves se deben tratar con medicamentos, cirugía o trasplante, en cuyo caso los remedios antes mencionados son solo adyuvantes y el paciente deberá ponerse en manos del médico especialista.